En esta implementación realizaremos el despliegue de una aplicación en React bajo la premisa de integración continua de haciendo el despliegue de un contenedor en AWS. Iniciaremos creando nuestro repositorio. El nombre del repositorio le asignaremos el Continuous App. Este repositorio lo dejaremos público de tal forma que se pueda acceder sin inconvenientes. Crearemos un readme file y utilizaremos una plantilla de Visual Studio. Realizaremos la copia para clonarlo posteriormente y en la paleta de comandos clonaremos el repositorio. En este caso, repositorio Continuous App. De una vez me indica en dónde voy a hacer la clonación. Escojo una carpeta y hace el proceso de clonación. Me indica si es un autor confiable, acepto y tengo la clonación del directorio. Posteriormente, desde un CLI accedo a la aplicación. La aplicación, recordemos, es una aplicación de React. Vamos a crear la app con el comando npx create react app y el nombre de la aplicación. Inicia el proceso de creación de manera local haciendo una descarga de dependencias. Como vemos, nos indica que podemos revisar la aplicación con los dos comandos cd continuous app y npm start para verla en el navegador. Esperamos que lance el servicio, el servidor. Este servidor está escuchando por el puerto 3000 y está funcionando de manera correcta. Procedo a crear un Dockerfile en el mismo directorio donde está mi app. En este Dockerfile vamos a editarlo con un editor, en este caso Vim. Vamos a indicar desde en los puertos que vamos a mapear, que es el puerto 80, el directorio de trabajo. Le estoy diciendo que haga una copia de todo el contenido, que haga la instalación de npm y que exponga el puerto 80. Voy a posteriormente entonces hacer un build del Docker para que construya esa imagen. Y le voy a poner un tag de igual manera el mismo nombre que le estoy colocando a la aplicación Continuous App. Comienza a hacer el pool de las imágenes que trae y finalmente lanza el contenedor. El contenedor podemos entonces
correrlo y verificar que en efecto esté escuchando en el puerto 80. Desde la imagen puedo hacerle un roam y puedo verlo en el navegador. Para el caso ya no escuchando por el puerto 3000 sino por el puerto 80. Iniciamos nuestro proceso en la consola de administración de AWS. Comenzamos con la creación de nuestro container registry, Elastic Container Registry. Vamos a crear nuestro repositorio. Para este caso le vamos a colocar el nombre Continuous App. Y creamos el repositorio. Importante copiar el nombre del repositorio y la URI. Estos datos los registramos en el blog de notas. Procedemos a crear el Elastic Container Service, donde vamos a definir la tarea. Vamos a crear una nueva Task Definition con ES2. Le colocamos el nombre a la tarea, en este caso le vamos a colocar Continuous App. Escogemos el tamaño de la memoria, en este caso definimos 512 megas, y la cantidad de CPUs asignamos una virtual CPU. Vamos a agregar la definición del contenedor, le indicamos el nombre del contenedor, para este caso Continuous App es el nombre que le hemos puesto al contenedor, y desde donde nos va a traer la imagen. Para este caso hacemos la copia de la URI del repositorio. Mapeamos posteriormente el puerto 80 y procedemos a agregar. Finalmente le decimos crear. Después de la creación copiamos el JSON que se genera y esta copia la traemos hacia nuestro repositorio local. Vamos a crear allí en la raíz de ese directorio un archivo que lo vamos a denominar taskdefinition.json. Allí hay un pequeño ajuste que hago después. El nombre del archivo es taskdefinition.json sin la S. Copio el archivo que traía y guardo los cambios. Voy a hacer entonces un commit
de todos los archivos que se han generado localmente, y posteriormente un push para que esto quede en GitHub. Le digo que sí, que haga el commit y que sincronice los cambios haciendo el push. Puedo verificar en GitHub que en efecto al actualizar todos los cambios quedaron en el repositorio. Procedemos con la creación de un clúster. Le decimos crear cluster, escogemos el ES2 Linux más Networking, le colocamos el nombre del clúster. Para este caso le definimos el nombre de Continuous Cluster. Escogemos el tipo de instancia, para este caso una T2 Medium, está justa para lo que queremos hacer. Una sola instancia y le decimos crear. Esperamos que cree el clúster, lance el clúster y podemos hacer un view del clúster. Vamos a crear el servicio. Para este caso el tipo de servicio que vamos a crear es un servicio ES2. El nombre ya no lo trajo, Continuous App. El nombre del clúster también. El nombre del servicio que vamos a ajustar es Continuous App Service. Definimos una tarea y le decimos siguiente. No vamos a escoger un balanceador de carga por el momento, ni tampoco vamos a hacer un autoscaling. Creamos el servicio y ya estamos listos para hacer un cambio en el Identity Manager, Identity Access Management. Vamos a crear un usuario. Para este caso vamos a agregar un usuario que lo llamaremos M Castillo. Vamos a seleccionar clave de acceso. Siguiente, asociar una política existente, Administration Access. Le decimos siguiente y creamos el usuario. Copiamos el ID de clave de acceso, lo traemos hacia nuestro blog de notas y nuestra clave de acceso secreto. Puedo hacer la descarga del SSB con los datos indicados anteriormente. Ya quedó nuestro usuario. Posteriormente a esto vamos a crear las actions. En este caso utilizaremos una acción relacionada con el despliegue de Amazon hacia ESS.
Él nos genera un archivo YAML y procederemos con la edición de este archivo. Importante, este main, ese push main es para cuando se realicen algún tipo de cambios y el cambio se haga de manera automática. Definiremos entonces estas variables de entorno. Lo hará a partir de una imagen de Ubuntu, el despliegue, y vemos que entonces hay unas variables asociadas a el access ID hacemos la copia de estos dos nombres de variables y crearemos entonces nuestros secrets con estas dos variables. Nos dirigimos a settings en una nueva pestaña, vamos a secrets y en secrets vamos a crear un nuevo secreto, en este caso el nombre de nuestras variables y el valor asociado a esa variable. Le damos a agregar el secreto. De igual forma procedemos con la otra variable. El AWS Secret Access Key. Creamos esa variable, traemos el valor y pues de manera adicional creo una variable relacionada con la región. Sin embargo, se puede setear desde el archivo sin que sea necesario agregarlo como un secreto. Importante revisar en AWS la región en donde creamos todo lo anterior. Aquí tengo un pequeño error, cometo un error porque no es wets sino ets. Después, posteriormente lo corrijo. Defino el nombre del repositorio que es continuous app, el nombre del servicio del clúster y el task definition. El clúster se llama continuous cluster. El servicio continuous add service. El nombre que le doy al contenedor, recordamos que lo definimos como continuous app. Verifico posteriormente el archivo configurado, verificando todas las correcciones. Entonces aquí hago la corrección de la región, del repositorio, el clúster y de la definición. Allí recordando que el nombre que le colocamos a esa tags se llama tagsDefinition.json, tal cual como lo nombramos en el repositorio.
Vamos a verificar en efecto que después de hacer un commit se desplegó la aplicación, creó la imagen en Amazon y en el clúster se creó una instancia S2. Puedo verificar entonces que está corriendo esa instancia desde el browser por el puerto 80 y con eso terminamos entonces nuestra aplicación.